En las orillas polvorientas de Betsaida, una ciudad de pescadores acostumbrada al olor de la sal y al ritmo de las redes, caminaba un hombre llamado Felipe. La historia sagrada no nos detalla sus sueños de juventud ni las cargas que llevaba en el alma, pero sí nos entrega la clave fundamental de su ser. Poseía un corazón dispuesto. No era un corazón endurecido por la rutina ni cerrado por el cinismo, sino un terreno fértil, un alma en silenciosa espera, aunque quizás él mismo no lo supiera. Estaba preparado para la verdad, aguardando sin saberlo la llamada que cambiaría no solo su destino, sino el de incontables almas a través de los siglos. Imagínalo por un momento, amigo mío. El sol de Galilea cayendo sobre sus hombros, el murmullo del mercado, la familiaridad de un día cualquiera, y de pronto una presencia, unos ojos que no solo miran, sino que ven hasta lo más profundo del espíritu. Jesús de Nazaret se detiene frente a él. No hay un largo discurso, no hay una argumentación teológica para convencerlo. Solo dos palabras, pronunciadas con una autoridad que no es de este mundo, una invitación que es al mismo tiempo un mandato divino. Sígueme. Dos palabras que perforan el velo de la realidad cotidiana y lo exponen a la eternidad. La respuesta de Felipe es uno de los actos de fe más puros y contundentes de todo el Evangelio. No hay un instante de duda, no hay una petición de tiempo para considerar la oferta o para arreglar sus asuntos. Su obediencia es total, visceral e inmediata. En ese sí silencioso, en ese acto de levantarse y caminar detrás del Maestro, Felipe lo abandona todo. Su pasado, su seguridad, sus planes. Es una entrega absoluta que revela una confianza que no nace de la lógica, sino de un reconocimiento profundo, un encuentro del alma con su verdadero Rey. Nos enseña que la fe genuina no negocia, simplemente responde. Este primer gesto define por completo el carácter de Felipe, un hombre de acción espiritual más que de palabras. Pero su fe no es un tesoro para ser guardado egoístamente. Apenas ha sido tocado por la gracia. Su primer instinto, su necesidad más urgente, es la de compartir la luz que acaba de recibir. No espera a comprender todos los misterios ni a tener un diploma en teología. Él corre, con el corazón ardiendo de entusiasmo, a buscar a su amigo Natanael, demostrando que la primera consecuencia del verdadero encuentro con Cristo es un amor que se desborda y se vuelve misión. El diálogo con Natanael es de una riqueza extraordinaria y nos revela la sabiduría práctica de Felipe. Le anuncia con la emoción del que ha encontrado el mayor de los tesoros. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Le da un nombre y un origen. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Está anclando su revelación en la promesa que su pueblo ha esperado por siglos. Conecta la profecía con la persona, la esperanza con la realidad, tratando de construir un puente para que su amigo pueda cruzar hacia la misma fe que él ahora posee. Pero Natanael, representando la voz del escepticismo y la razón que todos llevamos dentro, responde con una pregunta cargada de prejuicios. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es la duda que descalifica, la lógica que se cierra a la posibilidad de que la grandeza pueda surgir de lo humilde, de lo inesperado. En este punto, un hombre de menor sabiduría habría iniciado una acalorada discusión, habría defendido a Nazaret o habría intentado probar su punto con argumentos. Pero Felipe, en su genialidad espiritual, elige un camino completamente diferente, un camino que trasciende el debate. La respuesta de Felipe se convierte en su sello, en su método, en su legado eterno para la evangelización. No dice, escúchame y cree, sino que pronuncia tres palabras que son una invitación a la experiencia personal, una puerta abierta de par en par. Ven y ve. Es una obra maestra de la comunicación espiritual.
Felipe comprende que la fe no puede ser transferida a través de la retórica, no puede ser impuesta por la fuerza de un argumento. Debe ser experimentada. Debe ser un encuentro personal e intransferible. Confía tanto en el poder del Maestro que sabe que su sola presencia será prueba suficiente. Con esta simple invitación, ven y ve, Felipe se revela no solo como un discípulo, sino como un verdadero apóstol, un guía que conduce a otros hacia la fuente. Nos enseña la lección más importante sobre cómo compartir nuestra fe. No se trata de convencer a la mente, sino de presentar a la persona de Cristo para que Él pueda tocar el corazón. Su fe no es intelectual, es vivencial y por eso es tan poderosa. Es un recordatorio, querido amigo, de que nuestro testimonio de vida y nuestra invitación sincera son las herramientas más potentes para guiar a las almas sedientas hacia la luz inextinguible de Cristo. El camino del discipulado está lleno de encrucijadas, momentos en que la fe es pesada en la balanza de la realidad. Felipe, a pesar de su entrega inicial, no fue inmune a estas pruebas. Era un hombre de carne y hueso, cuya mente, como la nuestra, estaba entrenada para ver los límites antes que las posibilidades. Y Jesús, conociendo perfectamente su corazón, no buscó protegerlo de la prueba, sino usarla como un cincel para esculpir en él una fe más profunda y resistente. Sabía que para que Felipe se convirtiera en una columna de la iglesia, primero debía experimentar la insuficiencia de su propia fuerza y de su propia lógica. Nos encontramos en una ladera apartada, el aire lleno del murmullo de una multitud de miles. El hambre comienza a ser un problema tangible, una necesidad urgente que demanda una solución imposible. Es en este preciso instante que Jesús se vuelve no a Pedro ni a Juan, sino específicamente a Felipe. Lo mira a los ojos y le lanza una pregunta que es, en sí misma, una prueba de fe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta no busca información, pues Jesús ya sabe lo que va a hacer. Busca revelar lo que hay en el corazón de su discípulo. Es un examen no de conocimiento, sino de confianza. La respuesta de Felipe es la de un hombre pragmático, un administrador que evalúa los recursos y se topa con la cruda realidad de la escasez. Su mente se activa de inmediato, calcula costos, salarios y porciones. Ni con el salario de 200 denarios alcanzaría para dar un pedazo a cada uno, responde. Es la voz de la razón, la conclusión lógica de quien ve un problema gigantesco y recursos minúsculos. No hay en su respuesta un atisbo de milagro, solo la fría matemática de la imposibilidad. Felipe ve el obstáculo con una claridad perfecta, pero es ciego al poder que está a su lado. Esta escena, querido amigo, es un espejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces, ante los gigantes de la enfermedad, la escasez o la desesperación, nuestra primera reacción es la de Felipe? Calculamos, medimos, nos angustiamos por nuestros recursos limitados, olvidando que servimos a un Dios de recursos ilimitados. La respuesta de Felipe no es la de un hombre sin fe, sino la de un hombre cuya fe aún no ha madurado lo suficiente para trascender las barreras de lo visible. Es una fe joven, una fe que necesita ser estirada, que necesita presenciar lo imposible para aprender a confiar en lo invisible. Lo más hermoso de este pasaje es la reacción de Jesús. No hay una palabra de reproche, no hay una mirada de decepción por la respuesta tan humana de su discípulo. El Maestro no lo humilla por su falta de visión. Al contrario, lo invita a ser testigo de la solución divina. Le permite ver cómo la lógica humana es completamente superada por el poder de Dios. Jesús toma lo poco que tienen y lo convierte en sobreabundancia, enseñándole a Felipe que los planes de Dios no están limitados por nuestras hojas de cálculo ni por nuestros análisis de la realidad. A través de este milagro, Felipe aprende una de las lecciones más cruciales de su formación.
comprende que seguir a Cristo no significa tener todas las soluciones, sino confiar en aquel que es la solución a todo. Aprende que la fe no es negar la realidad del problema, sino afirmar la realidad superior del poder de Dios sobre ese problema. Su mente, acostumbrada a los límites, se ve forzada a expandirse, a crear un espacio para lo sobrenatural. La prueba no lo quebró, sino que lo edificó, preparándolo para desafíos aún mayores. Esta experiencia se grabó a fuego en el alma de Felipe. A partir de ese día, supo que la pregunta más importante no es ¿qué recursos tengo?, sino ¿quién está conmigo? Entendió que el Dios que puede alimentar a miles con casi nada, también puede usar su propia vida, con todas sus limitaciones, para cumplir propósitos extraordinarios. La duda no fue el final de su camino, sino una estación necesaria en su viaje hacia una dependencia total del Maestro. Fue una lección de humildad y de asombro que lo acompañaría por el resto de su vida. Así, Jesús transforma la lógica de Felipe no anulándola, sino elevándola a una nueva dimensión. Le enseña que la fe no es irracional, sino suprarracional. Es una confianza que opera en un nivel donde los milagros son la nueva lógica, donde la providencia divina es la única variable que realmente importa. Felipe, el hombre calculador, comienza a entender que en el reino de Dios, la única matemática que funciona es la de la gracia. Una gracia que siempre multiplica, que siempre excede y que siempre, siempre es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Hay momentos en el camino espiritual que actúan como un punto de inflexión, preguntas que brotan desde lo más hondo del alma y que tienen el poder de desencadenar revelaciones transformadoras. Para Felipe, ese instante sagrado ocurrió en la intimidad del cenáculo, durante la última cena, mientras Jesús hablaba con una melancolía divina sobre su partida y sobre su unidad indisoluble con el Padre. El corazón de Felipe, lleno de un anhelo sincero y casi infantil, no pudo contenerse. Sentía que se le escapaba algo esencial, una verdad que necesitaba ver para poder asimilar. Impulsado por una sed de certeza que todos hemos sentido, se atreve a interrumpir al Maestro. Su petición es directa, despojada de cualquier artificio teológico, y resuena con la necesidad más profunda del espíritu humano. Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. No pide señales de poder, ni tronos en el cielo, ni comprensión de todos los misterios. Pide algo mucho más fundamental: ver a Dios. Es el clamor de toda la humanidad a lo largo de los siglos, el deseo de rasgar el velo y contemplar cara a cara la fuente de toda existencia. Esta pregunta no nace de la duda académica, sino de un amor profundo y de una necesidad de anclaje. Felipe había dejado todo por seguir a Jesús, había visto sus milagros y escuchado sus palabras, pero su alma aún buscaba el rostro del Dios de sus padres, el Yahvé del Antiguo Testamento. Quería conectar al Jesús que caminaba a su lado con el Dios eterno y soberano. Su petición, nos basta, revela una humildad conmovedora. Si tan solo pudiera tener esa visión, esa certeza final, todo lo demás, el sufrimiento, la persecución, la incertidumbre, valdría la pena. La respuesta de Jesús es quizás el corazón de toda la teología cristiana, una revelación tan profunda que sigue resonando en la Iglesia 2000 años después. Lo mira y podemos imaginar una mezcla de ternura y sorpresa en sus ojos. «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe». Es una pregunta suave, pero que penetra hasta los tuétanos. Le está diciendo que la respuesta a su búsqueda no estaba en el cielo lejano, sino frente a él, compartiendo el pan y el vino. La revelación más grande de Dios estaba oculta a plena vista. Entonces, Jesús pronuncia la frase que une el cielo y la tierra, lo humano y lo divino para siempre. «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre».
En esta declaración, Cristo no solo afirma su propia divinidad, sino que redefine por completo la forma en que la humanidad puede conocer a Dios. Ya no es a través de truenos en el Sinaí o de visiones proféticas inalcanzables. Dios tiene un rostro humano, una voz que enseña, unas manos que sanan. Jesús es el sacramento perfecto del Padre, el icono viviente de lo invisible. Felipe, con su pregunta sincera, se convierte en el catalizador de esta verdad monumental. Sin pretenderlo, su anhelo personal abrió la puerta para que todos nosotros recibiéramos una de las certezas más consoladoras de nuestra fe. Gracias a su intervención, hoy sabemos que para encontrar a Dios no necesitamos mirar a los cielos, sino mirar a Cristo. En su compasión vemos la compasión del Padre. En su perdón experimentamos el perdón del Padre. En su amor sacrificial contemplamos el corazón mismo de Dios. Esta revelación debió transformar a Felipe para siempre. La búsqueda había terminado. El Dios abstracto de sus oraciones de niño ahora tenía un nombre, un rostro amigo, una presencia tangible. Entendió que su lealtad a Jesús era lealtad a Dios mismo. Esta certeza se convertiría en el combustible de su futuro apostolado, la roca sobre la que construiría su vida y por la cual eventualmente la entregaría. Ya no seguía a un profeta, seguía a Dios hecho hombre, y esa convicción era todo lo que necesitaba. Así, la sed de Felipe fue saciada no con una visión celestial espectacular, sino con una comprensión más profunda de la realidad que ya vivía. Aprendió que la presencia de Dios no es un evento futuro que esperar, sino una realidad presente que abrazar en la persona de Jesús. Y esa lección, amigo mío, es también para nosotros. A menudo buscamos a Dios en lo extraordinario, cuando Él nos espera pacientemente en lo ordinario, en la fidelidad del día a día, en el rostro de su Hijo que encontramos en la Escritura, en la oración y en el prójimo. La historia de un apóstol no concluye con la ascensión de su maestro. En realidad, es ahí donde verdaderamente comienza. Para Felipe, la partida de Jesús y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés marcaron el inicio de un nuevo capítulo, uno escrito con el coraje de la fe y la tinta del sacrificio. Aquel hombre que una vez calculó con lógica humana el costo del pan, ahora estaba lleno de un poder divino que no conocía límites. Su discreción se transformó en audacia, y su corazón dispuesto se convirtió en un motor imparable para la expansión del Evangelio. La tradición cristiana, a través de los escritos de los padres de la Iglesia, nos pinta un retrato de Felipe como un misionero incansable. Su campo de acción no se limitó a las seguras fronteras de Judea. Impulsado por el mandato de Cristo de ir a todas las naciones, llevó la buena nueva a tierras lejanas y hostiles. Se dice que su voz resonó en las regiones de Frigia, en el corazón de la actual Turquía, y también en las ciudades de Grecia, cunas de la filosofía y el paganismo. Eran mundos donde el nombre de Jesús era, en el mejor de los casos, una locura. Imagina el desafío que esto representaba. Felipe no llegaba con ejércitos ni con poder político. Su única arma era la verdad del Evangelio y su única armadura, la fe en Cristo resucitado. En cada ciudad enfrentaba la sospecha, el rechazo y la abierta persecución. Se encontraba con cultos a ídolos extraños, con filosofías que despreciaban su mensaje de un Dios crucificado, y con autoridades que veían en su prédica una amenaza al orden establecido. Pero nada de esto lo detuvo. El hombre que una vez dudó, ahora caminaba con una firmeza inquebrantable. Su método de evangelización, forjado en aquel primer encuentro con Natanael, seguía siendo el mismo, un testimonio de vida. No se dedicaba a ganar debates, sino a transformar corazones a través del amor,
la paciencia y los actos de poder que el Espíritu obraba a través de él. Sanaba a los enfermos, expulsaba demonios y, sobre todo, ofrecía una esperanza que ningún culto pagano podía igualar, la del perdón de los pecados y la vida eterna. Era un reflejo viviente del Maestro que había seguido tan de cerca. La figura de Felipe, aunque a menudo fusionada en la tradición con la de Felipe el Evangelista, nos muestra un principio fundamental del cristianismo primitivo. La misión es universal. El mensaje de salvación no era propiedad exclusiva del pueblo judío, sino un regalo para toda la humanidad. Felipe encarnó esta verdad cruzando fronteras físicas, culturales y espirituales. Se convirtió en un puente entre el mundo judío y el mundo gentil, demostrando que la cruz de Cristo tiene el poder de derribar todos los muros de separación. Su trabajo silencioso pero constante fue crucial para el establecimiento de algunas de las primeras comunidades cristianas en Asia Menor. Fue uno de esos pilares invisibles sobre los que se edificó la Iglesia Universal. No buscaba la fama de Pedro en Roma, ni la influencia teológica de Pablo. Su ambición era otra, la de ser un siervo fiel, la de plantar semillas del Evangelio en tierras áridas, confiando en que Dios se encargaría de dar el crecimiento. Su vida es un testimonio de la eficacia de la perseverancia humilde. Enfrentó sufrimientos indecibles. La tradición habla de azotes, encarcelamientos y conspiraciones en su contra. Cada día era una prueba de resistencia, una oportunidad para abandonar su misión y salvar su propia vida. Pero la imagen de Cristo resucitado y la certeza de haber visto al Padre en su rostro le daban una fuerza sobrehumana. Sabía que su propósito no era vivir una vida larga y cómoda, sino glorificar a aquel que lo había llamado de la oscuridad a su luz admirable. Su vida se había convertido en una ofrenda continua. El legado de esta etapa de su vida es un poderoso llamado para la Iglesia de todos los tiempos. Nos interpela sobre nuestra propia comodidad y nuestra disposición a salir de nuestras zonas de confort. Felipe nos pregunta hoy, ¿estamos llevando la luz de Cristo a las Frigias y Grecias de nuestro tiempo? ¿O hemos limitado el Evangelio a las 4 paredes de nuestros templos? Su ejemplo nos empuja a ser una iglesia en salida, valiente y misionera, que no teme adentrarse en los territorios de la incredulidad y la indiferencia con el poder del amor. La vida de un mártir es el sermón final, la firma de sangre que sella una vida de testimonio. Para Felipe, este acto supremo de entrega tuvo lugar en la ciudad de Hierápolis, en Frigia, un lugar conocido por sus aguas termales y su profundo arraigo en el paganismo. Allí, su prédica del Evangelio chocó frontalmente con el sistema religioso local. La tradición recogida por diversas fuentes antiguas nos cuenta que el conflicto se cristalizó en torno al culto de una gran serpiente o víbora, que era adorada como una divinidad por la población. Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo, no se amedrentó ante este ídolo. No confrontó a la gente con violencia, sino que se enfrentó al poder espiritual que los tenía esclavizados a través de la oración. Se narra que mediante su intercesión, la serpiente fue destruida milagrosamente, un acto que demostró la superioridad del Dios de Jesucristo sobre las fuerzas de la oscuridad. Este evento, sin embargo, no fue celebrado por todos. Para los sacerdotes del culto y las autoridades de la ciudad, fue una afrenta intolerable, el acto final que selló su sentencia de muerte. Su arresto fue brutal. Fue públicamente humillado, azotado sin piedad y, a pesar de su avanzada edad, forzado a caminar por las calles de la ciudad cargando el instrumento de su propia ejecución, una cruz. Su destino era ser un espectáculo, una advertencia para cualquiera que osara desafiar a los dioses de Hierápolis. Pero lo que sus verdugos pretendían que fuera una demostración de su poder, Dios lo transformó en una cátedra de fe, amor y perdón para la eternidad.
Llegado al lugar de la ejecución, y en un eco del martirio de Pedro, la tradición sostiene que Felipe pidió no ser crucificado de la misma forma que su Señor por considerarse indigno de tal honor. Por ello, fue clavado en la cruz boca abajo, una postura de agonía extrema. Desde esa posición invertida, colgado entre el cielo y la tierra, no salieron de su boca maldiciones ni lamentos. En su lugar, sus últimas horas las dedicó a lo que había hecho toda su vida: predicar a Cristo y perdonar a quienes le quitaban la vida. Su muerte no fue un final silencioso, fue un testimonio resonante que impactó profundamente a la multitud que lo presenciaba. La paz sobrenatural de su rostro, la fuerza de sus palabras de perdón, la dignidad con la que enfrentó el tormento más cruel, todo ello conmovió los corazones más duros. Se dice que muchos de los presentes, e incluso algunos de sus propios verdugos, fueron tocados por la gracia en ese momento y se convirtieron a la fe. El martirio de Felipe no fue una derrota, sino una cosecha de almas. La sangre del mártir se convirtió, como tantas veces en la historia de la Iglesia, en semilla de nuevos cristianos. El lugar donde Felipe entregó su vida se transformó, con el tiempo, en un sitio de peregrinación y devoción. Su sacrificio no fue en vano, al contrario, regó la tierra de Frigia con una fuerza espiritual que aseguró la supervivencia y el florecimiento de la comunidad cristiana que él había fundado. Murió solo, pero su muerte dio vida a muchos. Este acto final revela la esencia más profunda de Felipe, un hombre que había vaciado por completo su ser para llenarse de Cristo. Su identidad ya no era la suya, sino la de su Maestro. Perdonó como Jesús perdonó, sufrió como Jesús sufrió y amó hasta el extremo como Jesús amó. Su vida y su muerte fueron un reflejo perfecto del Evangelio, una demostración palpable de que cuando un hombre se rinde por completo a Dios, su vida se convierte en un instrumento de poder y salvación. El sacrificio de Felipe en la cruz invertida es un símbolo eterno. Nos enseña que el camino del discipulado cristiano a menudo nos pide poner nuestro mundo al revés. Nos exige morir a nuestro ego, a nuestra comodidad y a nuestro deseo de autopreservación para poder vivir verdaderamente para Dios y para los demás. Felipe, el apóstol silencioso, gritó su sermón más elocuente sin pronunciar una sola palabra de queja, solo con el lenguaje universal del amor sacrificial. Cuando las luces de la historia se apagan y solo queda la esencia, la figura de Felipe emerge con una claridad inspiradora. Él no es el apóstol de las multitudes estruendosas ni de las epístolas que definieron la teología. Es el santo patrono del servicio discreto, el héroe de la fidelidad cotidiana. Su legado no está escrito en grandes monumentos de piedra, sino en el corazón de todos aquellos creyentes que a lo largo de los siglos han entendido que el servicio a Dios no requiere un escenario, sino tan solo un corazón dispuesto. Felipe representa a la inmensa mayoría de los seguidores de Cristo, aquellos que no escriben libros, ni predican en grandes catedrales, ni son reconocidos por el mundo. Son las personas que, en la sencillez de sus vidas, sostienen la fe de la Iglesia. Son las madres que enseñan a sus hijos a orar, los vecinos que ayudan en silencio, los amigos que ofrecen una palabra de consuelo. Son los Felipes del mundo, cuyo impacto, aunque invisible a los ojos humanos, es profundo y eterno ante los ojos de Dios. Su vida nos enseña una lección fundamental sobre la vocación. Jesús no buscó a los más calificados según los estándares del mundo. No llamó a los más sabios, ni a los más ricos, ni a los más poderosos. Llamó a un hombre de Betsaida, un hombre con un corazón abierto y un deseo genuino de seguir la verdad. Eso fue suficiente. Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama.
Nuestra disponibilidad es más importante que nuestra habilidad. Además, la figura de Felipe es un bálsamo para todos los que luchamos con la duda. Su razonamiento lógico ante la multitud hambrienta y su anhelo de ver al Padre nos muestran que tener preguntas y sentirnos limitados no nos descalifica como discípulos. Al contrario, es en nuestra honesta vulnerabilidad donde Dios encuentra el espacio perfecto para manifestar su poder y su gracia. Nuestras dudas no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que Él nos enseñe a confiar más profundamente. Su manera de evangelizar, ven y ve, sigue siendo el modelo más auténtico y eficaz. En una era saturada de información, de argumentos y de debates, Felipe nos recuerda que el cristianismo no se transmite principalmente como una ideología, sino como una experiencia. Se trata de invitar a otros a un encuentro personal con la persona viva de Jesús. Nuestro testimonio coherente y nuestra invitación amorosa son mucho más persuasivos que cualquier argumento teológico perfectamente construido. Felipe es también una figura de unidad. En él se unen el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando le dice a Natanael que ha encontrado a aquel de quien hablaron Moisés y los profetas. Une la fe judía con la revelación cristiana universal y une el discipulado activo con la entrega pasiva del martirio. Su vida nos muestra que el camino de Cristo es un todo coherente, un viaje que comienza con un sígueme y culmina en la entrega total de la propia vida por amor. Hoy, más que nunca, nuestro mundo necesita el espíritu de Felipe. En medio de una cultura que idolatra el ego, la autopromoción y el ruido constante, su ejemplo nos llama a volver al silencio, a la humildad y al servicio desinteresado. Nos invita a encontrar nuestra valía no en los aplausos que recibimos, sino en la fidelidad con la que seguimos al Maestro. Nos urge a ser personas cuya vida sea el sermón más poderoso, un sermón que no necesita palabras para ser escuchado. Por tanto, al recordar a Felipe, no vemos simplemente a una figura histórica lejana. Vemos un espejo, un modelo, una posibilidad. Él dudó como nosotros, pero también creyó, sirvió en el anonimato y murió con la mirada puesta en el cielo. Su vida nos grita a través de los siglos que vale la pena seguir a Cristo, que aunque el camino sea estrecho y el servicio silencioso, el destino de gloria vale cada paso, cada lágrima y cada sacrificio. Felipe, el héroe silencioso, sigue caminando con nosotros.